¡A bucear, a bucear! Durante meses, Mike Barnett y su equipo han localizado naufragios a lo largo del Triángulo de las Bermudas. Hacemos exploraciones de verdad. Queremos saber qué hay abajo y eso te acelera el corazón. ¡Sí! Esto es muy emocionante. ¡Wow! Fueron los primeros en ver barcos perdidos desde hace siglos. Es otra víctima identificada del Triángulo. Han identificado aviones que habían estado perdidos por décadas. Tiene una P. Miren la cola. Eso es increíble. E hicieron historia encontrando piezas del transbordador espacial Challenger en las afueras del Triángulo. Creo que debemos hablar con la NASA. Creo que hallaron el Challenger. Es algo que te deja perplejo. Y ahora la búsqueda continúa. Comencemos. Sí. Busquemos más naufragios. Un descubrimiento que podría tener la clave de por qué hay tantas desapariciones en la zona. Mira eso. Es una locura. Es imposible. ¿Acaso este naufragio es de un barco perdido que llamó la atención del presidente de los Estados Unidos? Vinimos para saber del Hewitt, no del gobierno de Estados Unidos. ¿Fue una explosión? ¿Un sabotaje? ¿O algún tipo de erupción submarina? Algunos cráteres se crean del hidrato que sale del suelo marino. Son cráteres que parecen de explosiones grandes. Creo que el gobierno sospechaba que había algo más. Ya tenemos evidencia de que hay explosiones de gas metano que sí ocurren. Esa podría ser la clave para esto. En busca de la respuesta definitiva al misterio del Triángulo, el equipo se prepara para un buceo más. Revisamos la cubierta. Sí. Hay mucho cableado. Eso es Sí. muy peligroso. Pero luego de meses jugando con fuego en estas aguas malditas, se les ha acabado la suerte. Bien, no quiero alarmarlos, pero creo que suena la alarma de agua en la esfera. Hay un lugar que genera temor y fascinación. Limitado por Florida, las Bermudas y Puerto Rico, el Triángulo de las Bermudas ha devorado una cantidad incontable de barcos, aviones y personas. ¿Pero por qué? Ahora un equipo élite se sumergirá. Son inmersiones peligrosas. Ninguna persona cuerda haría esto. Y su arma secreta, un mapa que lleva décadas trazándose, el cual señala naufragios no identificados. Hay tantos naufragios en el Triángulo que muchos no tienen nombres. ¡A bucear, a bucear! Su misión: resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas, un naufragio a la vez. La madre naturaleza desaparecerá estos restos y los misterios nunca serán resueltos. El reloj avanza. RB Odyssey. ¿Listos para desplegar el submarino? Sí, todo listo. Identificar naufragios es un trabajo en equipo. Es una cacería. Es buscar respuestas. ¿Qué fue lo que causó el naufragio? ¿Qué descubriremos de la historia? Mi objetivo es poder contar qué fue lo que ocurrió con todos estos barcos. Para este nuevo caso, Mike Barnett y su equipo de investigadores traen la artillería pesada. Este es el barco Odyssey. El Odyssey nos ayuda mucho con 2 submarinos y sensores remotos de alta tecnología. Este submarino nos abre un abanico de posibilidades a la hora de encontrar naufragios. Y desde la costa de Florida se dirigen a un gran misterioso naufragio cerca del Triángulo ubicado en el mapa de Barnett y que los pescadores denominan sencillamente como el Gran Naufragio. El equipo espera resolver un misterio que ha obsesionado desde investigadores hasta miembros de la Casa Blanca. 25 de enero de 1921. El SS Hewitt, un granelero de 121 metros con una tripulación de 41 marineros, se encontraba a 357 kilómetros de la costa de Florida, al este extremo del Triángulo, con una gran carga de sulfuro para producir pólvora. A las 7 de la noche realizaba un contacto radial de rutina con la costa y nunca se volvió a saber más. Uno de mis misterios favoritos del Triángulo de las Bermudas es el del SS Hewitt. Es algo disparatado y muy difícil de creer.
A pesar de una intensa búsqueda, no encontraron nada. Las teorías varían desde explosiones hasta motines. Pero la más extraña de todas es que este barco se hundió como si el mar se abriera. Hay muchas teorías distintas. Solo sabemos que fue catastrófico y muy rápido. Aquí están los datos. Exacto. Este acá está en los planos. A Barnett lo acompañan Jimmy Gadomski, especialista en naufragios, el fotógrafo submarino Evan Kovacs y el investigador histórico Wayne Abbott. Según mi investigación, solo desapareció. Y lo hizo sin dejar pista alguna ni nada. El naufragio está en la meseta Blake, una vasta llanura submarina con una profundidad de unos 915 metros. Se encuentra al borde de la corriente del Golfo que traslada miles de millones de litros de agua por minuto. El área es famosa por sus hostiles corrientes submarinas y ha sido el escenario de docenas de barcos desaparecidos sin explicación. En el cuarto del sonar, el equipo escanea la zona en busca de algún naufragio grande. Y en poco tiempo, logran la silueta inconfundible de una gran embarcación. Hallamos algo. Sí, encontramos algo. ¿Un naufragio? Y es enorme. ¿Pero será tan grande como el naufragio del Hewitt? El sonar multihaz del barco ofrece una imagen del sitio. Está de este lado. ¿Sabemos dónde? No estoy seguro. Me pregunto si está por la mitad, porque la imagen no muestra un barco intacto. O tal vez en una pieza larga individual. El barco está a unos 183 metros de profundidad y enseguida ven algo. Parece estar despedazado. Todo esto es muy extraño. Para llegar a esa profundidad, necesitarán un vehículo. ¿Listos? ¡Vamos! Estamos en posición. El Tritón sumergible puede llegar a los 914 metros de profundidad y permanecer sumergido hasta 72 horas con un sistema que filtra el dióxido de carbono y que además recicla el oxígeno. ¿Listos para la sumersión? La cápsula está lista para ser sumergida en el agua. ¡A bucear, a bucear! Vamos. Sí. Busquemos el naufragio. A pesar de las fuertes corrientes, el submarino va rumbo al naufragio. Estamos cerca, nos rodean peces, estamos cerca. Bien. Mantengan los ojos abiertos. Bien. Sigan los peces. Para Mike, los peces son el indicador más confiable de un naufragio. El metal de los barcos atrae la vida marina y se convierte en un oasis de lugares desolados al fondo del mar. Nos dirigimos al fondo, ahora se ven pargos. Sí, estamos cerca. Está a la derecha, lo veo. Aquí está, aquí. Sí, mira, lo veo. Lo veo. Ahí está. Sí. Oh, por Dios. Fue asombroso. Y de repente nos encontramos con este hermoso naufragio. Lo primero que se notaba era que estaba muy incrustado. Casi brillaba por sí solo. Es la popa o parte trasera de un enorme naufragio y la posible tumba de 42 hombres. Miren, estamos en la popa. Se ve la punta, cómo se va curvando bajo la popa. La popa es la parte trasera del barco y se extiende sobre el agua. Le da más flotabilidad y protege el timón. Para que Barnett lo vea de cerca, el piloto Steven Chappell debe acercarse a centímetros del barco. Pero los desperdicios podrían atrapar al vehículo
en el fondo marino. Una colisión sería desastrosa. El agua a estas profundidades ejerce cientos de kilos de presión sobre cada centímetro cuadrado de la esfera. Cualquier grieta la inundaría enseguida y la tripulación no tendría tiempo de reaccionar. Sí, vas muy bien. Sí, veo una hélice. Muy bien. Perfecto. Eso es... ¿Qué es eso? Creo que un barco de una hélice. Es de una sola hélice. La hélice es la parte del barco encargada de su propulsión. Y la del Hewitt era tan grande como la de este naufragio. Y luego, un detalle macabro. Se puede ver la fractura en las placas del casco. Todo colapsó. Sí, está Hay una averiado. mecha en esa parte, mira. Estas fisuras indicarían que el barco tuvo un final violento al destruirse en pedazos. Debemos detenernos un momento aquí. ¿Sí? Oh, rayos. Chicos, no quiero alarmarlos, pero la alarma está sonando, comenzó a sonar. La alarma de agua en la esfera. Suena la alarma de agua en la esfera. A unos 483 kilómetros de la costa de Florida, mientras investigan un misterioso naufragio llamado el Gran Naufragio, el piloto Steve Chappell nota que hay agua en el submarino. ¿Todo está bien? Acabo de probar el agua y no sabe nada salada, es dulce. Eso quiere decir que la manguera del aire acondicionado, que saca todo ese aire condensado, no está enviando el agua a su sitio debido. Bien. Entonces... Es un desperfecto en el sistema de respiración artificial del submarino, por lo que Steve aborta la misión. No es nada grave, pero puede empeorar. Creo que Steve hizo lo correcto al llevarnos a la superficie. No vale la pena forzar las cosas. La seguridad es importante. Y no debería costarle la vida a nadie. El equipo revisa las imágenes. El barco tiene una sola hélice, tal como el SS Hewitt. Y más intrigante aún es la forma de la popa. Es exactamente igual a la del Hewitt. La forma es muy parecida. Sí. Pero hay un problema. Según los datos del sonar, el barco no es tan grande como el Hewitt. Tenemos preguntas sobre la exactitud del sonar, pero parece medir entre 80 a 90 metros de largo. Serían 30 metros menos. Pero es común que los barcos se rompan al hundirse. Por ejemplo, el Titanic se encuentra en 2 piezas en el fondo del mar. La proa se encuentra a unos 800 metros de la popa, y los desechos se extienden por 39 kilómetros cuadrados. Hay una parte aquí y la otra está a varios kilómetros. El casco roto es una clara señal de que este barco también está en pedazos. Pero la búsqueda del resto tendrá que esperar, porque el submarino necesita muchas reparaciones, por lo que se dirigen al puerto. Ya en la costa, Barnett y Abbott se reúnen con David O'Keefe. Oh, el Hewitt. Es importante. ¿Lograron encontrar algo que pueda probar o desmentir que es el Hewitt? De momento no. Apenas comenzamos con los análisis del naufragio. Hay mucho trabajo. De todos modos, no pudimos ver si hay partes dañadas. Barco tanquero perdido. Los reportes iniciales sugerían que el Hewitt había explotado, quizá por el cargamento inflamable. Eso explicaría por qué no se volvieron a comunicar con la costa. Pero una explosión así habría dejado desperdicios por todas partes en la superficie del agua. En casos así, las posibilidades son demasiadas, ¿me entienden? Lo más intrigante es que simplemente desapareció. Nunca se encontró rastro alguno. ¿Qué pudo haberlo hundido tan rápido?
como para no tener tiempo de pedir ayuda y desaparecer sin dejar ningún rastro. Se especuló con todo, desde huracanes hasta motines y piratas. Se ha dicho incluso que el hidrato de metano, ya saben, pudo provocar una explosión gigante. Como los demás combustibles fósiles, el hidrato de metano se forma cuando los microbios descomponen la materia orgánica. Una teoría de la desaparición del barco en el Triángulo de las Bermudas es que esos depósitos explotan formando enormes burbujas que convierten el agua en espuma. Y un barco desprevenido podría caer al vacío. Es posible que se forme una burbuja de metano tan grande que ponga en peligro un barco. Pero ¿podría una explosión de metano hundir un barco tan grande como el Hewitt? Se podría considerar, pero no es la única teoría. Wayne y David se reúnen con el historiador Mike Dash, quien ha descubierto documentos relacionados con la desaparición del Hewitt. ¿Qué nos puedes decir del Hewitt? Era un barco a vapor de acero que atravesaba la ruta del sulfuro desde Texas hasta Boston, Portland y Maine en la Primera Guerra Mundial. No se sabe qué le pasó y sigue siendo un gran misterio. Dash dice que el Hewitt fue parte de una racha de desapariciones en 1921 que aterraron a Herbert Hoover, el entonces secretario de Comercio, quien ordenó una investigación. Y la condujo un investigador especial, el agente Lawrence Ritchie. En los documentos, Ritchie menciona más o menos una docena de embarcaciones. El gobierno recibía cartas sin parar que ofrecían información y teorías, y creo que el gobierno temía que había algo anormal, por lo que querían averiguarlo todo. Es común que los barcos se hundan, pero lo que sí es interesante es que el gobierno federal sospechara tanto alguna cosa hasta el nivel de ordenar una investigación. Dos de los barcos investigados por Ritchie fueron el Hewitt y otro llamado Carol A. Deering. El Deering partió de Brasil con toda la tripulación y llegó al Triángulo de las Bermudas en enero de 1921. 10 días después, apareció en Cabo Hatteras, Carolina del Norte. Eso es extraño. Con nadie a bordo. Sin tripulación. Un barco vacío tocando tierra. Al gobierno estadounidense le preocupaba que los comunistas estuvieran involucrados. Temían la posibilidad de un ataque pirata. Ritchie no encontró evidencia de una conspiración comunista, pero había una conexión entre ambos barcos. La última comunicación por radio del Hewitt fue el 25 de enero de 1921 y el Deering tocó tierra 5 días después. Un capitán de puerto de Nueva Inglaterra fue el primero en seguir esa conexión entre ambas embarcaciones, y es posible que el Hewitt recogiera la tripulación del Deering y se hundieran todos. Eso sería increíble. Esta historia tiene muchos matices y capas. El trabajo de Dash muestra que el gobierno de Estados Unidos investigaba el Triángulo de las Bermudas mucho antes de que la zona se hiciera famosa por sus desapariciones. Cuando Dash nos habló de una investigación conducida por el Departamento de Comercio que incluía al FBI, quedamos impactados. Eso es algo importante. Y surgen preguntas. ¿Por qué el Hewitt tuvo que rescatar a la tripulación del Deering? ¿Y qué fue de todos ellos? Así que la única manera de resolver esto es que vuelvan allá abajo y encuentren evidencia en el suelo oceánico. Un naufragio enorme sin identificar justo al norte del Triángulo de las Bermudas podría ser el SS Hewitt, perdido sin dejar rastro desde 1921. Wayne Abbott y David O'Keefe investigan la teoría del hundimiento por burbujas de metano. Quieren ver si son posibles y peligrosas. Sabemos que has hecho investigaciones innovadoras y queremos saber todo al respecto. La geóloga marina Malio Codis podría tener la respuesta. Yo fui miembro de la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional y allí buscaba filtraciones de metano en la placa continental estadounidense con un método novedoso, el sonar multihaz.
Al mapear la placa continental en 2012, los investigadores notaron datos extraños en las lecturas del sonar. CODIS analizó los datos y confirmó que las anomalías eran burbujas de metano o filtraciones que subían a la superficie. ¿Es posible que una cantidad enorme de metano llegue a la superficie y sea peligrosa para una embarcación? Creo que con varios depósitos podría ser posible. En Noruega hubo una erupción así en 1985. La plataforma petrolera West Vanguard de 91 metros quedó inservible por una repentina explosión de gas metano. Si el Hewitt se hundió por lo mismo, tiene que haber evidencia en el suelo marino. Si entonces se trató de algo así de grande, ¿qué clase de detalles deberíamos buscar en el fondo del océano? Algunos cráteres se crean del hidrato que sale del suelo marino. Son cráteres que parecen de explosiones grandes. Una explosión tan grande que deja marcas en el suelo oceánico. Una expedición de 2010 para mapear el estrecho del Triángulo de las Bermudas reveló cráteres, algunos del tamaño de 3 canchas de fútbol. Ya tenemos evidencia de que las explosiones de metano son posibles y son más comunes en el Triángulo de las Bermudas de lo que hemos creído. Entonces, ¿sería eso lo que hundió al barco? A bordo del Odyssey, el submarino ya fue reparado y el equipo está listo para sumergirse de nuevo en el naufragio. Mientras tanto, Wayne se dirige a Baltimore. Allí encontró un barco idéntico al Hewitt. Saber más de las características de ese barco los ayudará en la próxima exploración. Aquí está. Para ayudarlo, lo acompaña Greg Mucci, un veterano ingeniero de barcos a vapor. Está en excelentes condiciones. Debe costar mucho conservarlo. ¿Sí? Por la primera exploración, saben que el barco tiene una popa en forma de canoa. Estamos en la popa. Vean cómo se va doblando hacia abajo. Igual a las del John Brown y del Hewitt. Esta es una perspectiva muy buena. Y el agua en esta parte... Greg señala más características importantes, como el particular timonero, el centro de control del barco desde donde se navega. Allí se usaba la radio y se daban las órdenes. El diseño original estaba dividido. La tripulación de borda estaba delante y la tripulación de cubierta en la parte trasera. Y las armas. Otro detalle asombroso del Hewitt es que le pusieron un cañón en 1917 durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, allí lo puedes ver. Bien, Greg, esto fue muy informativo. En definitiva, me mostraste... Sí. Detalles y partes que debemos buscar cuando vayamos a sumergirnos de nuevo. Tienen bastante trabajo por delante. Ver las partes de este barco John Brown nos ayudará a aclarar si ese barco hundido es el SS Hewitt. Y armado con esta nueva información, Wayne se reúne con el equipo en el Odyssey rumbo al gran naufragio. El equipo regresa a las aguas y se acerca otra vez al lugar que los pescadores llaman el Gran Naufragio. El equipo cree que podría ser el famoso SS Hewitt perdido. Pero el sonar indica que los restos de este naufragio no son tan grandes como los del Hewitt de 122 metros, por lo que antes de sumergirse por segunda vez, escanean el suelo marino buscando lo que sería el resto del barco. El lugar es el P1, pero podríamos tener suerte por el centro, ya que vimos posibles desechos. Si seguimos buscando, llegaremos a la profundidad correcta. Ya vimos el barco. Nos acercamos. En efecto, a 1600 metros del naufragio, encuentran un segundo objetivo. Muy Allí bien, está. ya vemos algo. Lo tenemos. Bien, ya tenemos lecturas. Mira ese punto. No queda muy lejos. No, y es un buen
un buen número, muy preciso. Sigamos por esta línea en caso de que podamos encontrar más. Sí. ¡Wow! Miren eso. Es una locura. Eso es increíble. Es una señal acústica no identificada. Esto me hace pensar si será algún tipo de SOSUS. Un SOSUS, o Sistema de Vigilancia Sónica por sus iniciales en inglés, es el sistema sonar pasivo de la Marina estadounidense, una red de sensores que monitorea submarinos extranjeros. Tal vez hacen ejercicios militares en la zona para mantenerse listos en todo momento. Pero también hay otra posibilidad. Una fuga de metano. Aquí se pueden ver las columnas. El equipo de investigadores ya sabe que se han identificado fugas de metano por medio de un sonar. ¿Será esto lo que ven ahora? La zona está llena de depósitos potencialmente peligrosos. Ahora la pregunta es, ¿investigarán esto arriesgándose de nuevo? Podría medir entre 50 y 70 metros de largo, así que es de un gran tamaño. Si el segundo objetivo es una parte del gran naufragio, eso le daría al barco el tamaño del sospechoso principal, el SS Hewitt. Y deciden investigar. Estoy más nervioso que la primera vez. Ahora lo que más me preocupa es la visibilidad. Para poder bajar el submarino y explorar correctamente. ¿Permiso para ventilar? Copiado. Pueden abrir la ventilación y salir. Muy bien, aquí vamos. La piloto Kim Lee los baja. Tocando fondo, ya te veo. Bien, genial. Muy bien. Tenemos una mejor visión. Bueno, casi. Ahí ¿Cómo? está el naufragio y los restos. ¡Wow! Ese ¡Wow! está de costado y esa es la proa. Tal como esperaban, es un barco hundido. ¿Pero será el Hewitt? Wow, este parece ser el sitio del cañón. Se ve el montículo, pero el arma no está. La ubicación del arma es similar a la del John W. Brown. El Hewitt tuvo un cañón durante la Primera Guerra Mundial para defensa contra submarinos. No sé si esa superficie es la popa y otra parte. Aquí se ve que está destrozada. Sí, sufrió algún daño. Ese es el casco. Sí. Hay muchos cables y es peligroso, Eso veo. así que tengan cuidado. Todo está muy desolado. Una proa rota era lo que esperaban encontrar. Pero algo no encaja. La ubicación del arma es grande, ¿no? Hay una a babor Sí. y la otra a estribor, Sí. y una en la proa. Entonces, ¿hay 3 confirmadas? Sí. El Hewitt nunca tuvo 3 armas. Esto no es parte del gran naufragio. Esa pieza podría estar en algún otro lugar, pero este es otro barco. Creo que es de la Segunda Guerra Mundial. Y parece que lo despojaron, ¿no? Parece una lancha de desembarco, como las usadas el día D en la playa de Normandía. Muchas fueron suspendidas después de la guerra. Pienso que este era un barco de sobra y lo despojaron como prueba o simplemente lo hundieron. Esperaba que el objetivo hallado fuera la popa del gran naufragio, ya que si fuera el Hewitt sería bastante lógico por la cercanía de ambas secciones. Pero no fue el caso. Claramente es una lancha de desembarco de la Segunda Guerra Mundial. Pero así es esta profesión. Nunca sabes lo que hallarás hasta que lo encuentras. Así es. Buen trabajo. Muy bien hecho. Un equipo de submarinistas intenta resolver el caso de la desaparición de un barco a vapor en 1921. Es un bonito día. La tripulación será Steve de piloto, yo en la cabina y Kim Lee en las comunicaciones. Todo va muy bien y sin problemas.
Al descartar que el naufragio cercano no guarda relación con el campo de desechos, esperan que una segunda exploración del objetivo principal sí lo relacione con el barco a vapor perdido, el Hewitt. El naufragio arrastró mucho monofilamento, así que están al tanto del peligro. Por ahora buscaremos características que nos ayuden a identificar el naufragio. Para Barnett, los años de submarinismo le han enseñado que varias exploraciones de identificación valen la pena. Soy alguien curioso por naturaleza y también terco. Y en cuanto a naufragios, en especial los que he visitado y no logro identificar, nunca me doy por vencido. Siento que debo saber qué ocurrió con el barco y con sus tripulantes que estuvieron a bordo del mismo. ¿Listos para soltar el submarino? Sí, listos. Copiado, submarino saliendo. Sí, muy bien. Harán una exploración más, una última oportunidad para identificar el barco. Y si ven señales de un cráter, tal vez puedan determinar qué hundió al barco. En mi caso, me gustaría encontrar al Hewitt. Creo que sería algo grande y necesario para darle conclusión a una historia que lleva más de 100 años sumergida bajo el mar. Una vez que llegan al fondo, el equipo se vuelve a topar con condiciones adversas. Cuando volvimos al barco hundido, esperábamos que el sitio estuviera rodeado de agua más limpia, pero realmente eso no fue lo que encontramos al llegar. ¡Allí! Hasta que al fin vimos una pared de metal frente a nosotros. Fue una victoria llegar al barco. Justo a mi derecha. Manténlo en Está vista. justo debajo. Habla Wow, ¿es eso? 206. Lo tenemos. Repito, lo tenemos. También me gustaría que ustedes se enfocaran en qué más hay, y no solo en el suelo, sino en los espacios intermedios por si hay alguna columna. Podría flotar algo como monofilamentos. Los peces atraen pescadores, quienes a veces dejan sus utensilios en los naufragios. Los hilos de pescar son fuertes y casi invisibles. Y alguno colgando podría enredarse en las hélices del submarino. Esa debe ser la popa. Muy bien. Sí, estamos en la popa. El equipo vuelve a aterrizar cerca de la popa, la parte trasera del barco. En la primera exploración tuvieron que abortar antes de ver todo el barco. Esta vez quieren llegar hasta la proa o frente del barco. Dadas las condiciones actuales, ¿qué opinas sobre este naufragio? ¿Es arriesgado pasar sobre el barco? Así es. Lo que hago ahora es escanear Sí. para ver por dónde ir. Lo que te parezca mejor. Pasar sobre el barco le daría al equipo una buena vista de la borda para observar las características que ayudarían a identificarlo. Bien, lo que haremos ahora es navegar esta corriente hacia abajo y luego intentaremos subir. ¿Qué crees que sea esto de aquí? Tal vez un conducto o el acceso a la bodega, no tengo idea. Estoy tratando de descifrarlo. ¿Cuánto crees que mida? Unos 2 metros. ¿Casi 2 metros? Eso es lo que puedo calcular desde acá. Sí, aún estoy intentando ubicar en qué parte estamos. Todo está destrozado. Veré si puedo ayudar a Mike. ¿Lo cruzarás? Lo intentaré. Con corrientes inestables, mientras más tiempo duren bajo el barco, más vulnerables quedarán frente a peligros potenciales. Pero con la vista completa de la borda del barco, el equipo espera encontrar algo que lo identifique definitivamente. Aquí veo otra estructura. Me pregunto si será la misma que esta. Me pregunto si hay chimeneas. ¿Y ahora estamos sobre la borda? La línea central está por allí en alguna parte. Ven piezas potencialmente valiosas para el rompecabezas, pero nada que confirme definitivamente que este sea el barco perdido SS Hewitt. Sí, un ancla, ¿ves? ¡Wow! Esa es la un uña. ancla. Sí, en vertical, esa es la ¡Wow! caña.
Es increíble. ¿Ven el cepo? Esa es la proa, es la proa. Esa es la proa. Y esa es el observen. ancla. ¡Por Dios! Sí, esto es Oh. genial. ¡Es genial! Esto es increíble. Es increíble. Observen Dios. eso. ¡Wow! Es hermoso. A cientos de metros bajo el agua, justo al norte del Triángulo de las Bermudas, el equipo encontró una clave importante para identificar al gran naufragio. Sí, es un ancla, ¿ven? ¡Wow! Es un vertical. ancla. ¿Pueden ver la forma? El ancla es una posible característica determinante. Y al llegar a la proa, el equipo confirma que el barco está en una pieza. Esto es consistente con un barco de carga de 80 a 90 metros. El equipo hace un último escaneo del suelo marino alrededor del barco para averiguar cómo se hundió. El fondo es algo distinto. Hay más rocas y conchas. Buscan un cráter o algún indicio de una explosión de hidrato de gas metano. El fondo está cambiando. Sí, luce más suave y también más plano. El suelo plano indica que si el metano hizo que el barco se hundiera, los remolinos submarinos cubrieron toda la evidencia. Pero la misión principal del equipo fue un éxito. Pudieron ver todo el naufragio y las pistas que recogieron podrían ayudar a identificarlo. ¡Felicidades, caballeros! No, te lo debemos a ti. Para nada. Buen trabajo. Este es mi primer naufragio sin explorar. ¿En Es serio? una locura. Genial. Ya en tierra firme, el equipo compara las nuevas lecturas del sonar que confirman que era un barco a vapor de 90 metros. Lo ideal sería salir de toda duda, pero sin temor a equivocarnos, encontramos un barco bajo el mar. Wow. ¿Entonces no es el Hewitt? No, porque es muy pequeño para hacerlo, sí. La ubicación del ancla también es inconsistente con las imágenes del Hewitt. Pero el tamaño del barco y las características son consistentes con otro naufragio en los archivos de Barnett. Durante la investigación, descarté una lista de sospechosos que se perdieron en esa zona. Y hay uno que destaca, un barco llamado Santa Teresa. En septiembre de 1924, la fragata británica Santa Teresa atravesó el Triángulo de las Bermudas, llevando azúcar de Cuba a Boston. La prohibición en Estados Unidos provocó un aumento en la demanda de azúcar, porque la gente reemplazó el alcohol con otras bebidas. Y Cuba era el mayor exportador de azúcar del mundo. Era una ruta muy concurrida. El Santa Teresa tuvo problemas mecánicos y comenzó a filtrar agua. Al comenzar a hundirse, envió una señal de socorro. Por fortuna, otro barco los rescató antes de que desapareciera por completo. Otra víctima olvidada de estas aguas oscuras hasta hoy. El ancla sigue en la borda, lo que indica que no luchaban contra una tormenta, sino que se hundió sin sobresaltos, lo que concuerda con la historia del Santa Teresa. La evidencia clave es que el barco es del tamaño del Santa Teresa y el lugar coincide. Eso sería el 95% de la historia. Lo que es asombroso porque cuando lo vieron la primera vez no sabían nada. Y ahora estamos muy cerca de confirmar que es el Santa Teresa y de resolver otro caso misterioso del Triángulo de las Bermudas. Así es la búsqueda de los naufragios. ¿Sabes? Es un trabajo de etapas y en cada etapa hay una sorpresa. Al principio de la investigación creímos que era el Hewitt y ahora parece que es el Santa Teresa. El Hewitt espera que lo encontremos. El SS Hewitt y el misterio de cómo desapareció en el Triángulo de las Bermudas vuelven al mapa. Mi objetivo es contar la historia y descubrir qué ocurrió con ese barco, así que trabajaremos en ello. Y queda la interrogante de la extraña señal de sonar. ¿Era gas de hidrato de metano? No quedan sobrevivientes del caso para contar con eso. Los muertos no hablan. Sigue siendo un misterio marítimo. Pero como expertos en inmersiones, tenemos la habilidad de explorar esos naufragios y contar la historia.
Para el equipo, esta etapa de la investigación del misterio del gran naufragio llega a su fin. En los últimos meses, descubrieron e identificaron 7 naufragios nunca antes vistos en el Triángulo de las Bermudas. Pero esto solo es el comienzo. Solo somos un grupo de hombres eclécticos que nunca descansa. Y ya tenemos diferentes resultados bajo la manga. ¡Sí! ¡Qué emoción! La experiencia de haber compartido con un grupo de personas tan comprometidas a la hora de encontrar respuestas ha sido increíble. Encontramos naufragios, incluso también un avión. Nos sumergimos hasta el fondo de un hoyo. Investigamos un naufragio tan profundo que yo jamás lo habría hecho solo. ¡Felicidades, caballeros! Pero esto es apenas la punta del iceberg, aún falta mucho por hacer. La idea era resolver un misterio, y solo Dios sabe cuándo le tocará al Triángulo de las Bermudas. Aún quedan muchos misterios.